Genial. Entonces, la dirigida de hoy es una dirigida básicamente de repaso estadístico, un poco lo que hicieron en Introducción a la Estadística, para ver algunas herramientas que vamos a utilizar a lo largo del curso. Y vamos a resolver algunos ejercicios sobre el modelo de regresión lineal clásico. Y nada más, lo vamos a hacer súper rápido. Empecemos con la parte 1. Okay. La parte 1 nos dice lo siguiente. Define el valor esperado para las variables aleatorias discretas y continuas. Entonces, primero, las variables continuas son aquellas variables que dentro de un intervalo puede tomar un valor infinito de valores, ¿no? Por ejemplo, el tiempo. En una hora podemos dividir esa hora en infinidad de tiempos, en segundos, minutos, microsegundos. Mientras que una variable discreta solamente puede tomar valores de uno en uno, ¿no? Como la cantidad de valores posibles al lanzar un dado. Solamente puede tomar valores de 1 a 6, solamente valores naturales. Entonces, para aplicar el valor esperado, hay que diferenciar qué tipo de variables tenemos. Entonces, valor esperado. El valor esperado es, teniendo una variable, ¿cuál es el valor que yo esperaría que suceda con mayor probabilidad? Entonces, supongamos que yo lanzo 1000 veces un dado, en promedio, ¿qué valor va a salir? ¿Qué valor espero sacar? Entonces, definamos eso. El valor esperado de X, en el caso de una variable discreta, sería la siguiente. La sumatoria de la multiplicación de todos los valores que puede tomar X por la probabilidad de que suceda ese X. Evidentemente, considerando los valores de X desde el primero hasta el último, hasta el N. Entonces, supongamos que mi experimento es lanzar un dado. Mi X, que es mi variable aleatoria, se define como los posibles valores a lanzar un dado, ¿no? Que puede tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asumiendo que este dado es un dado oficial o que se comporta bien, la probabilidad de que el X tome el valor 1 va a ser igual a la probabilidad de que el X tome valor 2, hasta el 6, ¿no? Y cada uno tenía una probabilidad de 1/6. Pero también puede suceder de que este dado esté alterado, ¿no? Hay, sobre todo la gente que juega que tiene estos juegos de mesa y a veces hacen trampa, hacen dados cargados. Lo que hacen los dados cargados es darle un peso de la masa, una masa mayor a un lado del dado, de modo de que mayor la probabilidad de que suceda el 6, por ejemplo, aumenta. Se llaman dados cargados, si no mal recuerdo. Entonces, la probabilidad puede cambiar. En ese caso es 1/6 porque es un dado normal, pero en varios experimentos seguro la probabilidad para cada evento va a ser distinta. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería X puede tomar el valor de 1 con una probabilidad de 1/6. Puede tomar el valor de 2 con una probabilidad de 1/6, de 3 con una probabilidad de 1/6, de 4 con una probabilidad de 1/6, de 5 con una probabilidad de 1/6 y de 6 con una probabilidad de 1/6. Entonces el resultado que le salga ahí va a ser el valor esperado de esta variable continua. De esa variable discreta, perdón. En el caso de la continua, es la misma intuición, pero ahora
generalizada para el caso donde hay infinitos valores posibles. Como no se puede hacer una suma infinita, lo que vamos a aplicar es una integral. Es una integral de la multiplicación de los valores que toma nuestra variable x por la función densidad de esa función x. Esa función densidad nos está diciendo la probabilidad a lo largo de toda la distribución. Y evidentemente esta integral tiene que ser para todos los valores que toma x. En este caso vamos a decir que desde menos infinito hasta más infinito. Habiendo definido eso, vamos a la b. En la b nos dice lo siguiente. Encuentre cuántas veces se espera que una computadora falle dada la siguiente distribución conjunta. Ahí tenemos un cuadro donde tenemos dos variables. Una variable x, que es la cantidad de veces que falla la computadora, y una variable y, que nos dice cuál es el precio de la computadora. Entonces, las computadoras pueden fallar de 0 veces a 4 veces, y hay dos tipos de computadoras, una que cuesta 1000 y otra que cuesta 3000. La probabilidad conjunta, que es lo que está dentro de cada celda, el 0.35, el 0.065, el 0.45, todo lo que sale en esa matriz son probabilidades conjuntas. Y la probabilidad conjunta nos dice con qué probabilidad suceden dos eventos simultáneamente. Entonces, por ejemplo, ahí nos dice que x tome el valor de 0 y que y tome el valor de 1000 al mismo tiempo, sucede el 35% de veces. Que la computadora falle una vez y que esta cueste 3000 soles, sucede con una probabilidad de 0.035. Entonces, lo que nos piden en esa parte B es hallar cuántas veces se espera que una computadora falle, es decir, el esperado del x. Entonces, tenemos que sumar la multiplicación de los valores de x por la probabilidad de que suceda x. En este caso, x toma desde el valor 0 hasta el valor 4. Entonces, primero toma el valor de 0 con una probabilidad de... ¿Qué probabilidad tenemos ahí? La sumatoria, ¿no? La sumatoria de esas dos probabilidades, 0.35 más 0.45, es la probabilidad de que suceda x 0 veces. Acá no nos está hablando de y. Y, para este ejercicio en particular, no nos está hablando nada de y, entonces y no nos interesa. Lo único que nos interesa es la probabilidad de x. Entonces, en este caso, la sumatoria de 35 más 45. Luego puede tomar el valor de 1, con probabilidad 0.065 más 0.035. Puede tomar el valor de 2, 0.050 más 0.010. Puede tomar el valor de 3, con probabilidad 0.025 más 0.005. Y puede tomar el valor de 4 con probabilidad 0.010 más 0. Y resolviendo eso, nos sale que es 0.35. Entonces, yo espero que en promedio una computadora falle 0.35 veces. Es decir, si yo utilizo una computadora 100 veces, 35 de esas veces va a fallar. En la parte C nos dice lo siguiente. Encuentra el valor esperado de z, dada la función de densidad 1 entre 9 por z al cuadrado, tal que z pertenece al intervalo 0 a 3. En este caso, z, que es una variable nueva, no está en nuestro cuadro, nos dice que es una continua, porque está en un intervalo. Entonces, recordemos que el esperado de una continua es igual
a la integral desde menos infinito hasta más infinito de la multiplicación de la variable z por la función densidad de z. En este caso sabemos que z solamente se mueve de 0 a 3, por tanto no nos importa lo que está fuera de ese 0 y 3, solamente acá, desde 0 hasta 3. ¿Por qué? Porque por debajo de 3 y por debajo de 0 y por encima de 3 no existe nuestro x, por tanto el esperado va a ser 0. Entonces no nos importa esos lados. Acá tenemos z y tenemos la función densidad que sería 1 entre 9 por z al cuadrado. Multiplicamos eso. Acá aplicamos algo de lo que aprendimos en matemática. Sabemos que hay la integral de una constante. Esa constante puede salir, por tanto sale un noveno. Sabemos que la integral es una antiderivada, por tanto deberíamos buscar una función cuya derivada sea z al cubo. Entonces, tendríamos ahí z elevado a la 4 entre 4. Si derivamos todo eso, nos sale que es z al cubo. Pero todo eso evaluado desde 0, desde que x es 0, desde que z es 0, hasta que z es 3. Entonces, un noveno, z cuando es 3 elevado a la 4 entre 4, menos un noveno por z cuando es 0 elevado a la 4 por entre 4. Y eso nos sale 9 cuartos. Entonces, en promedio, espero que mi valor z tome el valor de 9 cuartos. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? En la parte E nos dice, enuncie las propiedades del valor esperado y encuentre el número esperado de fallos de una computadora que cuesta 3.000. Veamos algunas propiedades del valor esperado. El valor esperado de una constante es siempre una constante. El valor esperado de la multiplicación de una constante por una variable aleatoria es la variable aleatoria por el valor esperado, perdón, es igual a la constante por el esperado de la variable aleatoria. Juntando esas dos, decimos que el esperado de a más b por x es igual a más b por el esperado de x. Otra propiedad nos dice lo siguiente. Si tenemos dos variables aleatorias x y y, que son aleatorias y además independientes, se cumple que el esperado de la multiplicación de estas dos variables sea igual a la multiplicación de esperados. Pero ojo, que solamente cuando son independientes. Es decir, cuando la ocurrencia de una de esas variables no esté condicionada a la ocurrencia de la otra variable. Entonces, acá pongamos un ejemplo. Supongamos que X es un joven, trabaja, y Y, este mismo joven, estudia. ¿Ustedes creen que esa variable X y esa variable Y son independientes entre ellas? Alguien me responde por el chat. ¿Qué creen? ¿Son independientes o no? Son dependientes, exacto. Entonces, si una persona quiere trabajar,
evidentemente tiene que dejar de estudiar o dejar horas de estudio para hacerlo. Entonces, estas dos variables están correlacionadas y por tanto una depende de la otra. Entonces, son dependientes. Entonces, para estas variables dependientes no se cumple esa propiedad. Un ejemplo de independientes podría ser, no sé, X la cantidad de lagos que como al día y Y mi nota en econometría 1. No tiene nada que ver, ¿no? Una no afecta a la otra. Están totalmente. Algo que cometemos, o yo también cometí en algún momento, es pensar que el esperado de una división es igual al esperado de X entre el esperado de Y. Como me dicen que se cumple con la multiplicación, a veces decimos, no, se debe cumplir con la división, ¿no? Pero eso no se cumple en ningún caso, aunque sean independientes. Es decir, nunca. Así que recuerden eso siempre porque a veces nos equivocamos. Esas son las propiedades más usadas del valor esperado. Ahora vayamos a la segunda parte de esa pregunta E que nos decía, encuentre el número esperado de fallos de una computadora que cuesta 3.000. Entonces nos está diciendo que quiere saber el esperado del valor de X, que es las veces que falla la computadora, pero condicionado a que ya sé que esa computadora cuesta 3.000. Entonces, para eso, lo que tengo que hacer es simplemente hacer lo mismo que antes, mi sumatoria de mi X, pero es un X condicionado, donde la probabilidad de X depende de que el Y sea igual a 3.000. Entonces, en este caso, solamente voy a tomar la segunda fila de mi tabla, donde dice Y igual a precio, que es igual a 3.000, solamente esa fila. Entonces, X puede tomar valor 0, con una probabilidad condicionada de 0.45. Puede tomar 1 con una probabilidad condicionada de 0.035. Tomar un valor de 2 con probabilidad 0.010. Un valor de 3 con probabilidad 0.005. Puede tomar el valor de 4 con probabilidad 0. Resolviendo eso me sale 0.07. Es decir, sabiendo que la computadora que tengo cuesta 3.000, espero que se malogre 0.07 veces. O se malogre el 7% de las veces, ¿no? En la E nos pregunta lo siguiente. Defina la varianza para la variable aleatoria discreta y continua. Entonces, la varianza de una variable aleatoria, ¿qué información nos quiere decir? La varianza nos dice cuán alejado en promedio está la variable de su medio. Entonces, veamos lo siguiente. Yo quiero saber, por ejemplo, la cantidad de horas que las personas pasan en Facebook. Y según las estadísticas de Facebook, más o menos son 3 horas. Pero hay personas que seguro están 5 horas al día, otras que están 3.5 horas, otras que están 7 horas, otras que están 2 horas, otras que están en 0 horas, otras que están en 2 horas con 59 minutos. Entonces, la varianza me dice cuán cercana están las variables. Supongamos que tengo otra variable, igual, esto es Facebook, digamos, en Perú, y esto horas en Facebook en Estados Unidos. Bueno, quizás también es 3 horas, supongamos, pero la mayoría de gente está a 3 horas, punto 10, punto 3, están muy cerca de la media. Yo espero de que la varianza en el caso de Perú sea mayor que la varianza en el caso de Estados Unidos, porque está más dispersa en Perú.
Pues para armar la varianza, lo que hago es ver estas distancias de mis variables observadas con la media y sumarlas. Sin embargo, la distancia en estos casos es positiva y en ese caso los que están por debajo de la media son negativas. Si yo solamente sumo esas discrepancias entre el valor de x con la media, se van a netear. Los positivos se van a netear con los negativos y me va a salir un valor 0. Entonces, para evitar eso, tengo que transformar todos esos negativos a positivos. Una forma de transformar todo de los negativos al positivo es elevar todo al cuadrado, ¿no? Es por eso que la varianza es eso, ¿no? Es agarrar los x, ver cuánta discrepancia o diferencia tienen con su media y elevarlos al cuadrado para transformar todo a positivo. Pero eso quiero saberlo en promedio. ¿Cuál es la discrepancia al cuadrado en promedio de todas mis variables x? Y eso usualmente la nomenclatura es esta forma, ¿no? Esa es la fórmula general, pero para las discretas y las continuas tenemos que ver la forma de hallarlo matemáticamente. Entonces, para el caso de las discretas, como la varianza también es un valor esperado, también voy a aplicar el valor esperado a esta expresión que tengo acá arriba. Entonces, varianza de x, donde x es una discreta, va a ser la sumatoria de esa discrepancia, x menos media, al cuadrado, multiplicado por la probabilidad de cada uno de los x. Y para la continua, la varianza, de formas análoga, pero con integrales, la integral desde menos infinito hasta infinito de esa discrepancia, pero no utilizamos probabilidad, sino función de densidad. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces continuamos con la F. En la F nos dice, defina la varianza condicional y encuentra la varianza de las veces que una computadora falla, dado que cuesta 3.000. Entonces la varianza condicional nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la dispersión de la variable x, pero ya conociendo que nuestra variable y toma un valor en específico y minúscula? Aplicando esperados es básicamente la misma expresión, pero vamos a incluir el condicional. Entonces tenemos la discrepancia de x con su media. En este caso la media es el esperado, sabemos que es el esperado. Pero ese esperado va a ser condicionada a que ya sabemos que y toma un valor específico, y minúscula. Como queremos transformar todo a positivo, lo elevamos al cuadrado. Y como queremos saber en promedio, ponemos el esperado a todo eso. Y ese esperado tiene que estar condicionado a que ya sabemos que y toma un valor específico, y minúscula. Esta es la expresión general, pero para hallarlo matemáticamente, vamos a ver cómo se halla en el caso de la discreta y en el caso de la continua. En el caso de la discreta, tenemos la varianza de x condicionada a que y toma un valor y minúscula. Como es discreta, aplicamos sumatoria. Entonces, la misma expresión, sumatoria de la discrepancia del x con su media condicionada, todo al cuadrado, multiplicado por la probabilidad de que ese x suceda, pero ya condicionado a que y tome un valor en específico y minúscula.
Para la continua, de forma análoga, la varianza condicionada es la integral de menos infinito a más infinito de esa discrepancia del x con su esperado condicionado, todo al cuadrado, pero en ese caso con la función densidad, que también va a ser condicionada. Entonces, simplemente es cambiar la sumatoria con integrales. Y finalmente nos pide hallar la varianza condicional de x sabiendo que y es 3000. Entonces, varianza de x sabiendo que y es igual a 3000. Sabemos que x es una variable continua, por tanto, perdón, discreta, por tanto aplicamos sumatoria. Sumatoria de x menos su media. Ya hemos hallado la media de x hace un rato, que sería 0.07. Todo eso al cuadrado por la probabilidad de que x suceda, dado que y ya toma un valor de 3000. Entonces, hacemos eso. X puede tomar el valor de 0, y su discrepancia sería 0 menos 0.07. Todo eso al cuadrado, multiplicado por la probabilidad. Entonces, ya sabemos que la variable y es 3000, por eso solamente utilizamos la segunda fila, donde dice y igual a precio igual a 3000, sería 0.45. También puede tomar valor de 1, por tanto, su discrepancia sería 1 menos 0.07 al cuadrado, con probabilidad 0.035. Puede tomar valor de 2, con probabilidad 0.10. Puede tomar valor de 3, con probabilidad 0.05. Y puede tomar valor de 4, pero con probabilidad 0. Entonces eso sería igual a 0.11. Sabiendo de que sabiendo que la computadora cuesta 3000 soles, la varianza del x va a ser 0.11. ¿Eso qué quiere decir? Si le sacamos la raíz a 0.11, tendríamos 0.33, que sería la desviación estándar, ¿no? Desviación estándar sería la raíz de la varianza y sería 0.33. Es decir, yo sé que la media es 0.07, pero la mayoría de observaciones de mi x están dentro de un intervalo que es 0.07 más 0.33, es decir, 0.66 y 0.07 menos 0.33, que sería menos 0.26. Es decir, la mayoría de mis observaciones están en ese intervalo. Fuera de ese intervalo es poco probable que el x exista. Entonces, si me dicen que el x es 1, puedo decir casi con seguridad de que es imposible, porque está fuera de ese rango. Es muy poco probable que sea 1. ¿Hacen preguntas, chicos? Diego, disculpa. No. Sí, ¿por qué no pusiste x igual a 4? Porque es 4, sería 4 menos 0.07 al cuadrado por 0. En tu cuadro, x igual a 4. Sí, sí, por 0, sí. 0. Gracias. Diego, es 0.07 más 0.33, ¿verdad? Sí, 0.07 más la raíz de 0.11. Ok.
Entonces, igual, estadística vamos a utilizar en este curso y un poco de matemática. Los libros de econometría, no sé si el libro de profesor García, sí tiene un apéndice de matemáticas, ¿no? Su libro de econometría. Un apéndice corto sobre repaso de estadística. Pueden revisar eso. Igual en el libro de Wooldridge, de Hamilton, tienen 1 o 2 capítulos sobre el repaso de teoría de la probabilidad y teoría de la estadística, que pueden repasar. Esos apéndices son bien sencillos, así que no creo que tengan problemas al revisarlos. La única parte difícil creo que en este curso de econometría es, o sea, la única parte matemática difícil es cuando tenemos que derivar matrices. Eso es un poquito difícil. Está en el apéndice del libro del profesor, así que chequenlo también. Eso lo vamos a utilizar seguro a mitad de curso. Y es un poquito confuso. Pues pasemos a la parte 2, que ya es el modelo de regresión lineal clásico y sus supuestos. Entonces acá quiero contarles un poco que el modelo de regresión lineal clásico es un modelo, bueno, este modelo, en el caso del profesor García en su curso, si no mal recuerdo, tiene 6, 7 supuestos. No sé si me equivoco, ya no me acuerdo mucho. Dependiendo del libro que ustedes agarren, sea un libro de Wooldridge, Hamilton, de quien sea, estos supuestos van a cambiar un poco. No van a cambiar en el fondo, pero sí van a cambiar un poco en la forma. Hay libros donde tienen más supuestos. He encontrado libros con 11 supuestos y hay libros que he encontrado con 4 o 3 supuestos. ¿Por qué aparecen más supuestos y en otros menos supuestos? Porque según el profesor o el que escribe el libro, hay algunos supuestos que son redundantes. Entonces, agarra dos supuestos y los simplifica en uno. O en otros casos les agrega los supuestos en más supuestos. Entonces, no se confundan si encuentran un libro donde aparecen más supuestos. Tomen como base el libro de García. Si no se van a confundir más. Entonces, seguro, si tienen amigos en la Pacífico, en la ESAN, en la de Piura, y hablan sobre ese tema, no van a coincidir en la cantidad de supuestos, seguro. Los que quieran en el futuro postular al Banco Central o alguna reguladora, en los exámenes de admisión para esos cursos de extensión de esas instituciones, se utiliza en particular el modelo de regresión lineal, pero no el clásico, sino el modelo de regresión lineal. Entonces, si alguno quiere repasar para postular esos cursos, tiene que tomar en consideración que va a ser un poquito difícil, un poquito distinto a lo que hace García. Entonces ahí ya, seguro con el tiempo, cuando se acerquen al final de su carrera, ya van a darse cuenta un poquito de eso. Igual, si alguien necesita material sobre eso, si quiere postular alguna reguladora, me pueden hablar nomás. Tengo un montón de material, así que me pueden, cuando quieran postular, me avisan. Bueno, a nosotros los egresados nos interesa que ustedes ingresen a esos cursos. Nosotros ya hemos estado en esos cursos, pero con el tiempo la Católica ha ido perdiendo presencia ahí. Antes había un montón de Católica, ahora solamente al año creo que ingresamos 4 o 5. Antes era un montón de Cato y de Pacífico. Es porque más universidades como la de Piura, la de SAN, están mejorando su nivel y están también accediendo a sus cursos. Entonces, a los egresados como yo y a los profesores del Católica nos interesa que ustedes ingresen ahí porque es parte del prestigio, ¿no? Entonces, si van a postular algún día, no tengan miedo de pedir ayuda a los profesores, a los JPs o a los egresados que siempre les van a ayudar. Pasemos al A. En el A nos dice, interprete el coeficiente beta sub 2 en los siguientes modelos. Proponga ejemplos
de variables reales en cada modelo y explique qué signo esperaría para dicho coeficiente. Entonces, empecemos con la expresión que nos da es la siguiente. Y sub i es igual a beta 1 más beta 2 x sub i más u sub i. Y nos pregunta, ¿qué es el beta 2? Si derivamos el y sub i respecto a x sub i, nos va a dar beta 2. Es decir, el beta 2 nos dice cuánto cambia y cuando el x se modifica en 1, en una unidad. Entonces, si nos sale 1, diremos lo siguiente. Cuando x1 aumenta en 1, y aumenta en 1. Si nos sale menos 0.5, diremos que cuando aumenta x1, y se reduce en menos 1.5 unidades. Que es lo mismo a decir 3 medios, ¿no? Entonces, también se puede interpretar como lo siguiente. Cuando x aumenta en 2, y se reduce en 3. Y ahora nos pide proponer variables de ejemplo. Voy a borrar esto por mientras. Supongamos que y es igual al peso de un niño al nacer y x es la cantidad de hierro que consume la madre durante la gestación. Entonces, la teoría nos dice que el peso de un niño al nacer depende de un montón de variables. Una de esas variables es el peso, la cantidad de hierro que consume la madre en la gestación. Entonces, mientras más hierro consume la madre, le transfiere con más facilidad el hierro a sus hijos y puede pesar, tiene un peso mayor. El problema del hierro es que el hierro no se absorbe fácilmente en el cuerpo y se absorbe mucho más difícil en los niños. Del hierro que consumimos, solo el 10, 11, 12% en realidad se absorbe en el cuerpo. Así que hay que comer un montón de hierro para de verdad absorber algo considerable. Entonces, ¿qué relación esperan que haya entre y y x? ¿Qué signo debe tener el beta? El beta sub 2. ¿El beta sub 2 es positivo o es negativo? Nadie tiene idea. Cierto, Beni, positivo. Entonces, mientras más hierro, más peso al nacer. Entonces, esto va a ser positivo. Para ese ejemplo. ¿Qué sería el beta 1 en ese mismo ejemplo? ¿Y qué sería el u sub i en ese ejemplo? ¿Alguien que tenga alguna idea? Si quieren pueden prender el micro, no sé, escriben en el chat o por micro o por el chat pueden responder. ¿Qué es el beta 1? ¿Qué es el u sub i? En ese ejemplo.
Nadie. Ya, bueno. El beta sub i sería el peso del niño sin que la madre tome nada de hierro. Es decir, imaginen una madre que no toma nada de hierro en la gestación, ese va a ser el peso del niño, de ese niño. Entonces, el niño sin hierro durante la gestación. Ese sería el beta 1. Y el UI se llama el error estocástico. El error estocástico nos dice que hay un montón de información adicional que no estamos considerando, pero que también tiene efectos sobre el peso del niño. Entonces se llama error estocástico. Cosas que pueden estar en el error estocástico, en este ejemplo, sería, por ejemplo, cosas genéticas, ¿no? El niño va a tener un peso mayor si la madre genéticamente tiene un peso alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, se utiliza ahí el IMC de la madre, el índice de peso, el índice de masa corporal de la madre. Es de esperar de que una madre con índice alto va a tener un niño con peso alto. Puede estar otras cosas, por ejemplo, el estrato socioeconómico de la familia. Es de esperar que la familia que tiene más recursos pueda alimentar mejor a la madre y por tanto el niño nazca con mayor peso. Puede haber la habilidad de los padres como cuidadores, también puede estar ahí. Supongamos que son padres primerizos, no saben cómo cuidarse durante la gestación, no saben cuánto dormir, cuánto comer, qué comer. Y seguro padres con mucha experiencia saben ya cómo cuidar la alimentación, el descanso durante la gestación. Entonces, eso también está ahí. Puede haber otras variables. Por ejemplo, algo que a mí me llamó la atención siempre es que los fenómenos climatológicos también afectan el peso de los niños al nacer. Aquellas madres que han estado expuestas al fenómeno del niño cuando estaban gestando suelen sufrir traumas por pérdida de personas cercanas, por el mismo sufrimiento, porque pierden las casas, pierden su sustento. Entonces, todo eso afecta a la salud de la madre y por tanto afecta al peso del niño cuando nazca. Entonces, hay un montón de papers que dicen que aquellos niños que han estado en el vientre durante un fenómeno como un terremoto, como el fenómeno del niño, un huracán, cosas parecidas, tienden a tener pesos menores y también a veces tienen consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, consecuencias en su rendimiento cognitivo a largo plazo. Entonces, todo eso está en ese error estocástico. Todo lo que no hemos puesto, todo lo que no está en esa expresión, en esa ecuación. Entonces, vayamos al 2. El 2 nos dice lo siguiente. Y sub i es igual a beta 1 más beta 2 por logaritmo natural de x1 de xi más el error ui. Entonces, la pregunta acá es, ¿por qué debemos de sacarle el logaritmo a una variable? Hay muchas razones para eso. Una de ellas es la siguiente. Pongamos acá que estos son los ingresos de una familia y acá la densidad. Es decir, cuántas personas tienen ese ingreso. Cuando agarramos la now y agarramos la variable de ingresos y graficamos la densidad, nos sale algo así. Hay personas que ganan muy poco, que son un montón de personas que ganan muy poco, y hay pocas personas que ganan un montón. Lo máximo que he visto que gana al mes una persona son 20.000 soles. Entonces, quizás hay un solo individuo ahí bien lejos. Es un outlier, un extremo, un valor extremo. Pero hay un montón de gente que gana 200 soles, 300 soles, 100 soles, y también hay gente que gana 0 soles. Entonces, esta variable
está muy pegada a un lado. Entonces, para que esta variable cumpla el supuesto de normalidad, lo que se le hace es sacar el logaritmo, de modo que cuando sacamos el logaritmo, se va a transformar a una normal bastante bien comportada. Entonces, una aplicación del logaritmo es esa: transformar variables donde hay mucha dispersión para convertirlo en una normal. Hay otras aplicaciones que van a ver luego en el curso. Entonces, el clásico del logaritmo, de aplicación del logaritmo, es ingresos o consumo en economía. Entonces, cuando ustedes tengan que incluir ingresos en una regresión, lo usual va a ser agregar ingresos como logaritmos, no el ingreso como soles. Entonces, en este ejemplo, pongamos que que X es ingresos. Nos están pidiendo interpretar qué es beta 2. Si derivamos Y con respecto al logaritmo natural de xy, tenemos beta 2. Por tanto, beta 2 me está diciendo cuánto cambia en unidades el x2 cuando el x1 cambia 1%. Entonces, si yo tengo acá un más 2, lo que me dice es lo siguiente. Cuando x1 aumenta en 1%, y aumenta en 2 unidades. Si me sale menos 2.5, quiere decir que cuando x aumenta 1%, y se está reduciendo 2.5 unidades. Entonces, definamos un y. Un y puede ser, por ejemplo, consumo de caviar. Caviar es un bien de lujo, ¿no? Entonces, mientras más ingresos tiene una familia, más caviar va a consumir. Entonces, supongamos que acá nos sale 1.5. Ahora, la relación que esperamos sería positiva, ¿no? Mientras más ingresos tienes, más consumo de ese bien de lujo tienes. ¿Qué sería el beta 1? ¿Qué sería el error estocástico? ¿A alguien se le ocurre cómo se puede interpretar el beta 1 y el error estocástico UI? Exacto. Entonces, el beta 1 sería el consumo de caviar sin tener ingresos. Entonces, supongan que hay una familia que no trabaja, están desempleados lamentablemente, pero esta familia puede ser que tenga alguna posibilidad de consumir caviar. No sé, hay una donación de una empresa de, no sé, Wong, que dona a su barrio y por eso pueden consumir caviar. O quizás ese beta 1 es 0, ¿no? Puede ser que ese beta 1 sea 0. Si no tienes nada de ingreso, no puedes consumir caviar. Y el error estocástico UI sería todo aquello que tiene efectos en el consumo de caviar, pero que no son ingresos. No puede ser preferencias por caviar, puede ser oferta de caviar. Hay barrios o distritos donde no se vende caviar, o es muy difícil conseguir caviar, y hay barrios donde es muy fácil, entonces ahí puedes poner la oferta de caviar en tu distrito quizás. No se puede hacer la temporada. No, yo no consumo caviar, pero supongo que hay temporadas donde es más fácil acceder al caviar y hay temporadas donde no. Entonces, todo eso está en el UI.
En la parte 3 nos dice el logaritmo natural de y es igual a beta 1 más beta 2 x y más uy. Entonces, aplicamos la derivada del logaritmo natural de y respecto a la derivada de x y es igual a beta 2. Entonces, acá es al revés que en la parte 2. Entonces, si acá me sale 2, diré que cuando x aumenta en una unidad, mi y va a aumentar en 2%. Si es menos 0.5, diré que al aumentar una unidad de x, se va a disminuir menos 2.5% en mi y. Pongamos un ejemplo, y que sea consumo o gasto del hogar. Y x que sea cantidad de niños en el hogar. La relación que espero ahí es positiva, ¿no? Mientras más niños tengo en el hogar, más voy a gastar. Esto debe ser positivo. Entonces, por ejemplo, si me sale 1, ese beta, diré que por cada niño adicional en el hogar, voy a gastar 1% más en mis gastos. Ese beta 1, de seguro va a ser el gasto que tengo sin tener hijos. Y el error estocástico U sub I va a ser todo aquello que no tiene que ver, todo aquello que afecta a los ingresos, perdón, a los gastos, pero no tiene nada que ver con tener niños, como preferencias, como estrato social, por el distrito donde vivo, seguro en distritos es más caro el costo de vida, todo eso está en ese UI. Finalmente, el 4 me dice el logaritmo natural de y es igual a beta 1 más beta 2 logaritmo natural de x1 más uy. O sea, acá ya tenemos logaritmo tanto en la dependiente como en la independiente. Derivamos logaritmo natural de y respecto al logaritmo natural de x y me sale beta 2. Entonces, si me sale 2, diré que si el x1 aumenta en 1%, el y va a aumentar en 2%. Si me sale menos 2.5, diré que si el x1 aumenta en 1%, mi y disminuye en menos 2.5%. Entonces vayamos a un ejemplo. Supongamos que y son ingresos y x son años de educación. Entonces, es de esperar que si yo tengo más años de educación, tenga más ingresos, ¿no? Entonces la relación también va a ser positiva. Entonces, si pongamos me sale 10%. Entonces, el beta me diría la siguiente información. Si yo aumento en 1% la cantidad de años de educación que tengo, mis ingresos van a aumentar 10%. Entonces, y en el en el beta 1 sería el ingreso que tendría sin nada de educación. Entonces, hay personas que no se han educado, no han ido al colegio ni primaria, nada, y aún así tienen trabajos, ¿no? Trabajos quizás no calificados, pero igual tienen trabajos. Entonces, ese beta 1 es ese ingreso que reciben una persona que no tenga ingresos, que no tenga educación, perdón. Y en el UI está todo aquello que afecta a los ingresos, pero no son años de educación. No sé, por ejemplo, las relaciones sociales que uno tiene también pueden afectar a los ingresos, ¿no? Hay gente que tiene muchos contactos, quizás puede tener mayores ingresos. El estrato socioeconómico, el distrito donde vives, las habilidades que tengas también impactan en tu ingreso.
Lamentablemente el sexo también afecta los ingresos. Felizmente en los últimos años se ha ido cerrando esa diferencia, pero todavía hay algo. Los años de experiencia también están en SUI. La edad también está ahí. Entonces, hay muchas variables que pueden entrar en ese error. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? La pregunta B nos dice lo siguiente. Determine si los siguientes modelos cumplen con el supuesto de linealidad. Entonces, el supuesto de linealidad, nunca se olviden que es lineal en los parámetros. No es linealidad en las variables. ¿Eso qué quiere decir? Los parámetros, vamos a poner linealidad en parámetros. Linealidad en parámetros quiere decir que los betas van a ser puros. No van a estar al cuadrado, ni va a haber logaritmo natural de beta. Transformaciones del beta no van a existir en nuestros modelos. ¿Ok? Eso no. Pero sí puede existir que metamos un x1 y también metamos un x1 al cuadrado. O metamos una raíz de x1 o el logaritmo de un x. Todo eso es posible porque eso es linealidad. Eso es no linealidad en variables, no es linealidad no linealidad en parámetros. Cuando hablamos de parámetros, hablamos de los betas. Entonces es común, por ejemplo, meter en las regresiones un x con su cuadrado por los rendimientos marginales decrecientes. Eso lo van a ver seguro a lo largo del curso. Y como hemos visto, también se mete los logaritmos de los x. Entonces revisemos lo que tenemos ahí. El 1 nos dice logaritmo de y igual a beta 1 más beta 2 más logaritmo natural de x1 más el error estocástico. ¿Eso es lineal en parámetros o no? Sí, milagro, sí es lineal. Perfecto. Todos los betas están puros, no están elevados al cuadrado ni tienen logaritmos. Está perfecto. El 2 es lineal en parámetros, no es lineal en parámetros. Perfecto, Maite. No es lineal en parámetros, ¿no? Porque el beta sub 3 está elevado, bueno, es el exponente del x1. Entonces, eso no puede existir. El 3 es lineal en parámetros o no es lineal en parámetros. En el 3 solamente tenemos un beta, ¿no? El beta 1 se asume que es 0. ¿Qué creen? ¿Es lineal o no es lineal? Bien, sí es lineal. Entonces el beta 2 no está con transformaciones, ¿no? Está solo el beta 2 y el beta 1 es 0. Entonces no hay problema. Es lineal. El 4 es lineal, no es lineal. No es lineal. Tal como está ahí, parece no lineal, pero se puede transformar en una lineal. A ver, veamos. O sea, si a mí me dan ese modelo y me dicen, estima esto, yo diría, mi primer intuición es, no se puede, ¿no?
pero como dice Maite, se puede aplicar logaritmos. Entonces aplico logaritmo a la izquierda y a la derecha. Entonces me salía el logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de a más logaritmo natural de x1 elevado al beta 1. Por propiedades del logaritmo se baja el beta, y es logaritmo de x1, de xi, más bajamos el exponente por logaritmo de epsilon. Logaritmo de una constante, a es una constante, su logaritmo es una constante, beta sub 0 es una constante, le puedo poner beta sub 0, no hay problema. Entonces, por una transformación simple, es una transformación monótona que es un logaritmo, estoy llevando a que ahora sí sea lineal en parámetros. Entonces, por ejemplo, si yo trataría de linealizar el ejemplo 2, no se puede, ¿no? Siempre me saldría un beta multiplicado por un logaritmo de beta. Entonces, no puedo transformar el 2, pero el 4 sí le puedo transformar en una lineal. El 5 es una lineal, no es una lineal. Sí es, exacto. Los betas están puros, no están multiplicados. El x es al cuadrado, eso es posible siempre. Y ustedes se preguntan, los betas, este supuesto de linealidad en parámetros, lo vamos a utilizar en micro 1 y en econometría 1 y en econometría 2, pero si van a tomar cursos en la maestría o después, van a ver que ese supuesto de linealidad sí se puede levantar. Es decir, que sí hay formas de estimar modelos como el 2, ¿no? El 2, donde el coeficiente, donde el parámetro beta sub 3 está elevado como exponente, sí es posible estimarlos, pero ya es ya en maestría. Entonces, por el momento, ese supuesto se tiene que cumplir siempre. Vayamos a la C. En la C nos pregunta qué papel desempeña el término de error estocástico y el término de error residual. Entonces, a este error, que es el estocástico, ya lo hemos visto hace un rato, y a este E sombrerito sub I, le vamos a llamar el error residual. El error estocástico es un error asociado a que estamos hablando en términos probabilísticos. Entonces, hemos visto hace un rato de que en el error estocástico está todo aquello que no estamos considerando en nuestro modelo. Es decir, nuestro modelo está restringido a que tenemos simplemente una muestra y no tenemos la población. Si nosotros quisiéramos saber exactamente cuál es el impacto de un X en una Y, queremos saber el beta, deberíamos tener la información de toda la población. Por ejemplo, tendríamos que encuestar o censar a todo el Perú. Pero ni siquiera los censos son capaces de hacer entrevistas a todos los peruanos. En el último censo ha habido un gran porcentaje que no se encuestó porque no estaba en su casa, no abrió la puerta, o no quería que lo entrevisten, por mil razones, o no estaba en el padrón del censo, no se encuestó. Entonces, ni siquiera un censo es posible para preguntar a toda la población. Por tanto, la econometría se basa en utilizar muestras para, a partir de esa muestra, tener información sobre la población. Es por eso que existe ese error estocástico, porque está asociado a que tenemos solamente un porcentaje de la población. Además, no podemos tener todas las variables. Hay variables, por ejemplo, la habilidad de una persona impacta en sus ingresos,
pero no hay forma de medir la habilidad de las personas. Puedes hacer quizás un examen para medir la habilidad de las personas, pero ese examen siempre va a tener errores, ¿no? Porque hay habilidades que no se pueden cuantificar, ¿no? La creatividad se puede cuantificar, no, ¿no? Entonces no puedo tener una variable de eso. Entonces, cuando estoy hablando de hacer estos modelos en econometría, estoy hablando de que estoy estimando en promedio cuál es el efecto de las variables sobre otra variable con la información disponible. Entonces, hay un error ahí teórico, que es ese U sub I. Un error asociado, que estoy hablando en probabilidades y no estoy hablando en términos determinísticos. Cuando digo la palabra determinístico, estoy diciendo que es una verdad absoluta. Una verdad absoluta la sacaría si tengo a toda la población, porque sé exactamente los números, sé toda la información. Como no puedo hablar certeramente, determinísticamente, hablo probabilísticamente. Entonces está asociado a que solamente tengo una parte de la información. Además, cuando voy a sacar mis betas, mi beta 0, mi beta 1, mi beta 2, estoy hablando del efecto que tiene la variable sobre una persona en promedio. Es decir, la persona, supongamos que en mi muestra tengo personas de 15 años a 50 años. Tengo personas con educación de 1 año de educación a 15 años de educación. El efecto de una variable es distinta en diferentes puntos. Para alguien con poca educación puede ser el efecto grande y alguien con mucha educación el efecto puede ser diferente. Ese beta es válido para la persona en promedio, es decir, a la persona que tiene la edad promedio y la educación promedio, es decir, un individuo representativo. Entonces, a eso se refiere el error estocástico. Un error asociado a que no tengo información completa, porque estoy hablando en términos probabilísticos, no en términos determinísticos. Por otro lado, el error residual, es este sombrerito, me está diciendo cuál es el error de mi estimación. Eso es distinto. Entonces, eso es la diferencia entre mi Y sombrero contra mi Y observado. ¿Recuerdan el ejemplo que teníamos donde decía peso al nacer igual a beta 0 más beta 1 por cantidad de hierro más un error? Entonces, resulta que este peso y esta cantidad de hierro, yo sí lo estoy observando para ciertas personas. Anoto en mi entrevista qué peso tiene el niño, anoto cuánto hierro consumió la madre. Eso lo sé. Con esa información voy a sacar un beta 0 y un beta 1. Pero esos betas van a ser estimados en base a la muestra. Estos betas son los reales y estos betas sombrerito son los estimados. Entonces, yo espero que en promedio mi beta real sea muy parecido a mi beta estimado, igual para el otro caso. Quizás si el siguiente, quizás hay otra persona que está haciendo la misma encuesta y tiene más información, le va a salir otro beta sombrerito, pero un beta sombrerito muy similar. Entonces, cuando estime estos betas, voy a agarrar mi cantidad de hierro para un niño, por ejemplo, y le voy a multiplicar ese beta sub 0, ese beta sub 1, perdón, y le voy a sumar ese beta sub 0. Y eso me va a dar un peso, pero estimado, no va a dar un peso observado. Entonces, este en rojo era un observado y este en beta es un beta estimado. Entonces, la diferencia entre esos dos pesos para un mismo niño se le llama el error residual.
El modelo me dice que según las características del niño, el niño debería pesar 3 kilos con 100 gramos. Pero yo observándolo en la entrevista, sé que pesa solamente 3 kilos. Esa diferencia es el error residual. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Diego, ¿lo rojo qué peso era? Disculpa. Perdón, chicos. Se fue el audio. Ahora sí me escuchan, ¿no? Ya, gracias por avisar. Ok, entonces cuando veamos sombreritos en nuestras variables o en los parámetros, quiere decir que es un parámetro estimado matemáticamente. Maite, ¿se me escucha así? Ya, genial. Ya, pasemos a la E. En la E nos dice qué implicancias se derivan del supuesto el esperado de la variable el esperado del error estocástico condicionado a que la variable independiente, tome un valor en específico igual a 0. Les voy a reescribir nuestra ecuación que teníamos. Teníamos esta ecuación. Me está diciendo en ese supuesto que este error estocástico y este X no tienen nada que ver. Es decir, que no están correlacionados o que el X no tiene información del U y que el U no tiene información del X. Pongamos un contraejemplo. Supongamos que X es educación y que dentro del error hay un montón de cosas. Supongamos estrato socioeconómico y 1000 cosas más.
¿Ustedes creen que ese error da información sobre ese X? ¿Que el estrato socioeconómico da información sobre la educación de la persona? Que una persona tenga mucho dinero puede afectar a que tenga más educación. Sí, ¿no? Entonces, en ese caso, no se está cumpliendo el supuesto. ¿Por qué? Porque mi error tiene información del X. Por tanto, en ese caso estoy violando el supuesto. Para garantizar el supuesto, tengo que estar seguro que solamente el X tiene efecto sobre el Y y no hay nada más que tenga efecto sobre el Y. Y eso es un supuesto bastante fuerte, ¿no? Porque debería saber exactamente todos los determinantes que afectan mi y hacer una lista detallada. Si algo se me escapa, ya no estaría cumpliendo el supuesto. Y como les dije, siempre hay variables que se escapan. Por ejemplo, la habilidad de la persona. Todas esas cosas va a ser, en la práctica es imposible medirlos. Entonces, este supuesto de que el error no me dice nada sobre mi X es un supuesto bastante fuerte, que se cumple solamente de forma teórica, en la práctica no se cumple. Entonces, veamos qué implicancias tiene esto. ¿Ustedes recuerdan que en estadística o matemática vieron la ley de expectativas totales? La ley de expectativas totales me decía que si yo tenía el esperado de un X condicionado a un Y, si yo le aplicaba esperado a todo eso, mi expresión era equivalente a decir esperado de X. Es decir, aplicar el esperado a un esperado, lo que hacía es quitarle el condicional. No, eso mismo puedo aplicar acá, ¿no? Entonces, aplicando eso, tendría este esperado del error. Si yo le aplico el esperado a todo eso, simplemente estoy sacándole el condicional y me quedaría esperado de U. Y como sé que todo esto es cero, porque eso me dice el supuesto, me está diciendo que el error, que el esperado del error es cero. Eso quiere decir que yo espero que no exista error en mi modelo. Que mi X sea la única determinante que afecta a mi y que no hay nada más que pueda afectar mi Y. Entonces, son esas dos cosas. Uno, que mi U no tiene información del X y que espero que ese error sea cero, eh, porque ya el único que tiene efecto sobre mi Y es el X. ¿Preguntas sobre eso? Ok. Ok, Yaira. Intuitivamente, el supuesto lo que me dice es que mi X1 y mi error estocástico no comparten información. Es decir, que mi U no me dice nada sobre el X. Entonces, en el ejemplo que les he puesto ahí, en el error está el estrato socioeconómico y mi X es educación. Y digamos que el Y es ingresos. Intuitivamente me está diciendo que el nivel socioeconómico
no debería afectar a la educación si quiero que se cumpla el supuesto. Eso no se cumple, ¿no? Porque teóricamente sabemos de que hay una relación. Mientras más dinero tienes, más acceso, más facilidad de acceso tienes a la educación. Entonces, para hacer cumplir el supuesto, debería garantizar que yo pueda incluir a mi modelo otros X, por ejemplo, beta 0 más beta 1, X1 más beta 2, X2 más beta 3, X3. Entonces, todos mis X son todas las determinantes que afectan al ingreso. Entonces, acá debería poner un beta, digamos, 7 que diga estrato socioeconómico. De modo que saco el estrato socioeconómico como una variable X del U. Entonces, ahí ya este estrato, este U ya no me dice nada sobre el estrato. Entonces, eso quiere decir que yo debo ser capaz de poner todas las determinantes de mi modelo y no dejar nada en el U. Si lo queremos ver matemáticamente, lo que debo aplicar es la ley de expectativas totales. Pues aplicando la ley de expectativas totales, me sale que el esperado de X es igual a 0. Perdón, el esperado de U es igual a 0. Eso quiere decir que no existen más determinantes en mi modelo de que afecten al Y. En ese ejemplo de arriba, para que se cumpla el supuesto, debería decir que la educación es la única variable que afecta a los ingresos. No existe otra variable que afecte a los ingresos. Para que se cumpla el modelo, ¿no? Eso es irreal, pero bueno, es lo que debería cumplirse. Entonces pueden verlo de dos formas. Una, esa de que no hay más determinantes que afectan el ingreso, y otra de que el error no dice nada sobre los X. El MIC enuncia el supuesto de perturbaciones esféricas y muestre cómo se representa gráficamente en el espacio XY densidad. Ok, los errores esféricos me quieren decir lo siguiente. Yo tengo una variable X y yo tengo una variable Y. Supongamos que X es cantidad de hierro y Y peso al nacer. Entonces agarro un niño y este niño supuestamente tiene un peso pequeño y también ha consumido poco hierro. Y tengo otro niño que ha consumido un montón de hierro y tiene un peso alto. Y así, para cada valor de X y Y hay varios niños. Los niños están ordenados acá. Cada punto es un niño. Cuando yo haga la regresión, lo que voy a hacer, bueno, no sé si han llegado ahí, pero mi regresión va a ser por mínimos cuadrados ordinarios. Eso lo que me va a decir es que voy a hallar una función, una línea, donde los errores, es decir, las distancias de los puntos observados con esa línea roja, la suma de los cuadrados de los errores va a ser el menor posible. Pero por el momento eso no necesitamos verlo. Los errores esféricos me dicen lo siguiente. Si yo agarro un X cualquiera, por ejemplo acá un X sub 0, y observo a los niños que están más o menos por ese valor, su distribución va a ser esta. Esa distribución es lo que llamamos así, ¿no? Solo le estoy dibujando al revés. Esa distribución me dice que la mayoría de niños tienen un valor Y acá, en el centro, y hay pocos niños en los extremos. Es decir, hay niños con peso promedio acá, un montón de niños promedio, y hay unos cuantos que están lejos, ¿no? Si tendría una distribución así, a ver, con dos jorobas, me diría que hay un montón de niños acá y también hay un montón de niños acá. Eso no.
eso no cumple el supuesto de normalidad. El supuesto de normalidad me dice que todos están, la mayoría está agrupado en el valor promedio y hay pocos en los extremos. Y bueno, lo que me dice el supuesto es eso. Si yo agarro un x0, va a suceder lo mismo que si agarro un x1. Entonces agarro un x1 y grafico cómo se comporta la distribución ahí. Entonces, esta distribución con el x1 y esta distribución con el x0 deben ser la misma. Es decir, tienen que estar igual de dispersos. La varianza tiene que ser igual. Voy a graficar uno donde se incumple eso. Igual acá tengo peso. Y acá tengo cantidad de hierro. Igual hay niños acá. Pero resulta que hacia el final, mientras más hierro tienen, también están más dispersos. Y acá están bien ordenaditos. Nos resulta que si yo agarro el x0, mi distribución acá va a ser una distribución bien centrada, con pocos outliers, pero si yo agarro un x1 acá, resulta que mi distribución va a ser amplia, porque están muy dispersos. Eso quiere decir que acá, como están todos bien juntitos, la varianza es pequeña, pero acá como están muy dispersos, la varianza es amplia. Entonces, esto está incumpliendo de los supuestos o perturbaciones esféricas. El supuesto tiene que garantizar esto. ¿Por qué? Porque lo que me dice es que el defecto o mi beta va a ser el mismo en cualquier punto de este X. Para los niños en cualquier punto, mi beta va a ser el mismo. Eso es lo que garantiza este supuesto. ¿Tienen preguntas hasta ahí, chicos? Matemáticamente eso se escribe así, ¿no? Que la varianza del error sea igual a una constante. Esto es una constante. O que la covarianza de los errores sea igual a 0. Eso es matemática, pero lo que hice básicamente es lo siguiente. Que la varianza en cualquier parte sea la misma. Eso es lo que dije, ¿no? Como acá la distribución es igual a esta distribución de acá, va a tener la misma varianza. Si en el contraejemplo, acá tiene una varianza pequeña y acá tiene una varianza alta porque hay más outliers. Si lo vemos con esta segunda ecuación, lo que me está diciendo es lo siguiente. Me está diciendo veamos con este contraejemplo. Me está diciendo que los errores acá están relacionados con el error acá. ¿Por qué? Porque mientras más aumenta mi X, más aumenta mi covarianza. Entonces, por eso acá, en este supuesto, sería covarianza igual o diferente a 0. Mientras que acá, como son iguales, no hay covarianza, entonces es 0. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Uy, ya nos pasamos de la hora. Ya, ok. Entonces, el F se define la covarianza para variables discretas y continuas. Lo hacemos al toque. Entonces, la covarianza de dos variables X y Y es simplemente la multiplicación de mi variable X menos
la media de X por variable Y menos la media de la Y. Y como estoy hablando de variables aleatorias, tengo que aplicar el esperado. Entonces, simplemente el esperado de la multiplicación de las discrepancias de mis variables. Entonces, si esta covarianza me sale positiva, diré de que cuando aumenta X, aumenta Y. Si me sale negativa, diré que cuando aumenta X, disminuye Y, o al revés. Pero la desventaja de utilizar la covarianza es que me da información del signo, pero no me da información de la magnitud. Entonces, supongamos que acá me sale que es 5000 positivo. Entonces yo digo que sí hay una relación positiva, pero que sea 5000 no me da información. Mientras que la correlación sí me da información de la magnitud. Entonces, la correlación es simplemente covarianza dividido entre desviaciones estándar de X y Y. Y esta covarianza va a estar entre -1 y 1. Entonces, si es positivo, me está diciendo que la covarianza es positiva. Si es negativo, me dice que la covarianza es negativa. Y la magnitud sí me da información de cuán fuerte es la relación. Entonces, si es 1, me dice de que se comportan exactamente igual. Si X se duplica, Y se duplica. Y si es negativa, también me dice que la magnitud del movimiento es idéntica. Si se reduce a la mitad X, también se reduce a la mitad Y. Esa información de magnitud del cambio de la relación no me la daba la covarianza. Porque esta magnitud de 500 o de 5000 depende de qué unidades esté X y de qué unidades esté Y. Si X es el salario, digamos en centavos, me va a salir una covarianza alta. Si es un Y en millones de soles, un X y Y en millones de soles, seguro va a salir una covarianza pequeña. Porque depende, la magnitud de la covarianza depende de las magnitudes de X y Y. Mientras que la magnitud de la correlación no depende de las magnitudes de X y Y. Entonces, cuando hablamos de coeficiente poblacional, estamos hablando de que estamos utilizando la información de toda la población. Matemáticamente no se puede hallar eso porque necesitamos la información de todos, ¿no? Entonces, la correlación poblacional o la covarianza poblacional van a ser como utopías para nosotros, algo que queremos alcanzar, pero como no tenemos información completa, no la vamos a poder alcanzar. Pero sí nos podemos aproximar a esas correlaciones poblacionales y covarianzas poblacionales mediante las covarianzas y correlaciones muestrales. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que esperamos que nuestra covarianza de X y Y va a ser igual a la covarianza estimada de X y Y. Entonces, esto va a ser la covarianza poblacional y esa va a ser la covarianza muestral. Entonces, eso seguro van a ver las siguientes clases. Ok, chicos, preguntas hasta ahí. Eso es todo de la dirigida. Los videos van a estar disponibles en 1 hora en Paideia. Ahí va a estar el link. Así que si se han perdido alguna parte o si sus compañeros han faltado, pueden chequearlo ahí.